Por fin, un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Si eres un cocodrilo, una de las peores ideas de tu vida es comerte una anguila eléctrica. Porque basta un mordisco para que la anguila comience a defenderse y desate su carga más fuerte. Una anguila eléctrica adulta puede producir una descarga de hasta 550 voltios y a veces más. Esto es suficiente para aturdir a un caballo o a ese pobre cocodrilo. Y el choque también puede causar un paro cardíaco. Ni hablar de un ser humano. Honestamente, fue suficiente ver a ese pobre cocodrilo temblar y congelarse. Todavía espero que solo esté en shock y que se recupere pronto. El hecho de que las anguilas eléctricas no son las criaturas más amigables del mundo es probablemente conocido por todos, excepto por los cocodrilos. Pero mira este pez, se llama el rape de boca negra, aunque sería mejor llamarlo el rape de boca gigante. No, en serio, puede agarrar cualquier cosa con esa boca, incluido Conger myriaster. Básicamente parece una pasta flotando, así que ¿por qué no? Espera, está saliendo. Primero intenta quitarse de encima al pez bocón y luego... ¿Qué hace? ¿Se ayuda con su cola? ¿O aprieta algún punto? Mira, parece que Conger myriaster abrió la mandíbula de su oponente con su cola. Es la primera vez que veo algo así. Y el rape de boca negra es una criatura muy fuerte, capaz de tragarse varios peces iguales a su propio peso a la vez. La fuerza del rape puede ser suficiente para comer casi todos los peces, aves, tortugas marinas e invertebrados. Ni siquiera sé cuál de esta lista me sorprende más. Atacan muy rápidamente, a pesar de que hace un segundo estaban simulando ser una roca con un montón de algas podridas. Parece a Sinancella verrucosa. También los rapes pueden tragar objetos que no son comestibles. Lo que les ocurre después no está claro, pero... no sería sorprendente que resultara que también digieren absolutamente todo. ¿Quién puede detenerlos? Incluso a los seres humanos, que han aprendido a comer casi todas las criaturas de este planeta, no les gustaban los rapes al principio. Imagino que los marineros que encontraran un rape en sus redes empezarían a buscar un exorcista. Aquí es Constantini. John Constantini. Por lo general, solo tiraban la captura fea. No fue hasta mediados del siglo XX cuando los cocineros comenzaron a preparar los rapes. Resultó ser un pescado muy sabroso. Creo que los rapes no estaban encantados con este descubrimiento. Pero, ¿sabes? Los Conger myriaster tampoco son peces débiles e inocentes. Steve y yo hicimos una búsqueda rápida y encontramos un artículo sobre un buceador experimentado llamado Jimmy Griffin. Estaba nadando tranquilamente cuando de repente fue atacado por un Conger myriaster. Un duro golpe en la cara, un mordisco y un claro deseo de arrancar un buen trozo de carne. Griffin se esforzó por hacer frente al pánico. Estaba a una profundidad de 25 metros. Además, el pez había privado al buceador del acceso al oxígeno. Cuando el pez finalmente se retiró, el hombre vio que era una criatura gigantesca de casi 2 metros de largo y tan gruesa como un muslo humano. De esta espeluznante historia se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, Griffin, que perdió un trozo de su mejilla, tuvo mucha suerte. En segundo lugar, la pelea entre el rape y el Conger myriaster fue una batalla entre los más fuertes, y Conger myriaster resultó ganador. Pero vayamos a tierra firme. Los leones, los reyes de las bestias, el símbolo de África y todo eso. Sin embargo, estos orgullosos depredadores no pueden enfrentarse a un pangolín. ¿Has visto alguna vez uno? Los pangolines parecen piñas grandes y muy bonitas que no son rivales para los leones. Y sin embargo, los depredadores suelen ser impotentes. El caparazón del pangolín está formado por una estructura ósea orgánica, la queratina, y representa alrededor del 20% de la masa corporal del animal. En caso de peligro, simplemente se enrosca en una bola, que es increíblemente difícil de morder. Pero el mecanismo de defensa de los pangolines no termina ahí, ya que las escamas son muy afiladas y sus bordes pueden herir fácilmente la boca de un depredador si éste solo intenta roer su renuente cena. Y las lesiones pueden ser realmente graves. Un depredador las recordará toda la vida. La fuerza de la armadura del pangolín es tan impresionante que Eduardo VII, rey de Gran Bretaña, llegó a recibir una armadura hecha con las escamas de esa bestia, probablemente para hacerse invulnerable. También la adoraron para que se viera más bonita. Por cierto, en uno de nuestros vídeos mencionamos que las gaviotas son aves monstruosas.
Es decir, por supuesto, crean el ambiente de la costa y todo. Pero en general, estas aves son capaces de todo. Incluso tratar de comer un pulpo. Solo que eso fue un error. El pulpo tampoco estaba en contra de comerse una gaviota que voló tan cerca. Pero no es un caso aislado. ¿Quizás el pulpo empezó primero y la gaviota fue solo la víctima? Bueno, eso es aún más interesante entonces. Las gaviotas son una especie de Chuck Norris del mundo de las aves marinas. Incluso son capaces de robar crías de tiburón, arrastrarlas a la orilla y comerlas ahí. ¡Tiburones! Personalmente prefiero mantenerme alejado de los tiburones de cualquier tamaño. Y la historia de la gaviota que se comió un conejo. Era un conejo pequeño, por supuesto, pero de todos modos... En la isla galesa de Stockholm, los turistas observaron sorprendidos exactamente esta imagen. Una gaviota devorando a un pequeño mamífero peludo. Y como si fuera algo perfectamente normal. Bueno, ya sabes, un martes común. Pero el encuentro con el final más inesperado tuvo lugar sin que las gaviotas estuvieran implicadas. Un halcón se acercó a un gallinero de una de las granjas para atrapar algún pollo. Esto debería ser algo así como la comida rápida para un halcón. Rápido y fácil. Y en el momento en que el destino del pollo ya estaba decidido, apareció él. El héroe que este gallinero se merece. Literalmente, con un par de patadas, el gallo ahuyentó al depredador y luego, al parecer, iba a perseguirlo. Piénsalo, gallo contra halcón. Aunque los gallos son lo suficientemente intrépidos como para arremeter contra un oponente más peligroso, cuando se trata de defender el territorio y el honor de una dama, no es momento de ceder al miedo. Tal vez se te haya ocurrido la misma pregunta que a mí. ¿Qué tiene un gallo para que un ave de rapiña le tenga miedo? Es sencillo. Mira sus espuelas. Si a mí me golpeara con una de estas cosas, también cambiaría bruscamente de opinión y saldría volando a cazar a algunos conejos, antes de que se los coman las gaviotas todavía. Si es necesario, un gallo puede incluso proteger a los pollos y gallinas de las serpientes, incluso de las venenosas. ¿Recuerdas las mangostas que se lanzan sin miedo a la batalla contra las cobras? O los tejones de miel que no se preocupan por nada. Nos acostumbramos a su comportamiento, pero este es un gallo. Y no solo es lo suficientemente rápido para evitar ser mordido y ahuyentar a la cobra, sino también para comérsela. ¿No crees que es hora de que todos empecemos a desconfiar de los gallos? Y de las escolopendras gigantes. Vale, ellas dan bastante miedo, pero normalmente se las comen las serpientes. Al parecer, una joven víbora cornuda era consciente de este estado de cosas, por lo que se tragó una escolopendra. Pero calculó mal, porque el milpiés se negó a ser comido y... mordió su paso desde el interior. Sin embargo, la huida fracasó. Tanto la serpiente como la escolopendra murieron. Pero fue una lucha de dos dignas oponentes. Por cierto, cuando los científicos los pesaron, resultó que el milpiés era aún más pesado que la víbora. En realidad, como he dicho, las serpientes comen las escolopendras y no tienen ningún problema con eso. Quiero decir, en absoluto. Un mordisco venenoso y la presa deja de resistirse. ¿Por qué no lo hizo esa pequeña víbora cornuda? No tengo ni idea. Quizás se olvidó de morder y se la tragó todo de golpe. Pero es justo decir que las escolopendras no son criaturas inofensivas. No hay nada que les impida matar y alimentarse de animales de su propio tamaño o incluso un poco más grandes. Y lo hacen al instante, en cuanto su presa está cerca. Las escolopendras son muy rápidas y maniobrales. Francamente dan bastante miedo. Para muchos están al nivel de las arañas, pero a quien no le importan nada las arañas son a las abejas. Si una araña intenta comerse a una abeja o ésta queda atrapada en su tela, el encuentro puede acabar con la muerte de ambas. Y si hay más de una abeja, ni siquiera la araña más grande sobrevivirá a ese encuentro. Como este pobre tipo, del género Dolomedes, que decidió colarse en una colmena. Fue muy en vano. Las abejas se sorprendieron al principio, por supuesto, pero en cuanto se dieron cuenta de que tenían un enemigo delante, lo atacaron todas juntas. Decenas de picaduras y mucho veneno inyectado hasta que la dosis era letal. O, en otra versión, las abejas simplemente se agrupan alrededor de la araña y utilizan el calor para calentarla hasta que muere. Algo así como un microondas de abejas. Es un esquema que utilizan con los avispones, así que ¿por qué no probarlo con alguien más? Es importante que un depredador sepa cuándo detenerse. Por ejemplo, si de repente encuentra una rana con piel tóxica atascada en su telaraña, es mejor que la tire. Me imagino a una araña diciendo: ¡bah, qué asco!
Y no creas que la rana era demasiado grande para la araña. A las arañas les gusta atrapar y comer presas mucho más grandes. Colibríes, aves más grandes... ¿Qué es eso? ¿Un murciélago? Vaya. Pero un colibrí es un colibrí, y una rana tóxica no es una gran opción de cena. A menos, por supuesto, que sea una víbora Acanthopus praelongus, que se ha adaptado incluso a ese menú. Las víboras están armadas con su propio veneno mortal, por lo que las ranas no venenosas simplemente son mordidas y tragadas. Pero cuando se trata de ejemplares peligrosos, la víbora muerde y suelta inmediatamente a su presa. Luego espera que la rana muera y las toxinas de su piel se descompongan en compuestos químicos útiles. Solo entonces puede comer. ¿Oyes eso, pequeña víbora cornuda? Deberías haber mordido al ciempiés y esperar. Aunque eso no lo ayudará ahora, por supuesto. Sin embargo, el más avanzado en esta carrera de toxina es la serpiente Rhabdophis tigrinus. No puede producir su propio veneno, pero come sapos tóxicos. La toxina se acumula en unas glándulas especiales situadas en la nuca, y cuando un adversario peligroso se acerca, la serpiente expone este punto para morder. Las glándulas segregan un líquido cáustico y el depredador prefiere escupir este pastel tóxico. O mejor no, mejor comer algunos ratones. Sí, es un pollo de 4 patas, y se ha convertido en un auténtico fenómeno en el noroeste de Tailandia. Todo empezó cuando un granjero compró 1000 pollos y los puso en un gallinero. Básicamente es exactamente lo que se hace cuando se compran pollos, pero uno de ellos tenía 4 patas en lugar de las 2 habituales. En 15 años de criar pollos, el granjero nunca había visto nada igual. La noticia se extendió rápidamente por toda la región y la gente empezó a acudir en masa a la granja para echar un vistazo a este ave inusual. Se cree que la gallina de 4 patas puede traer buena suerte, riqueza y otras ventajas que normalmente se esperarían de una mascota. Algunos incluso esperan que la insólita ave les muestre los números ganadores de la lotería del mes que viene. Lo digo en serio. Los lugareños creen que el 942 podría ser el número ganador de la lotería de 3 cifras. 9 porque básicamente se considera un número de la suerte. 4 porque un pollo tiene 4 patas. Y 2 porque un pollo tiene 2 traseros. Además, los fans del pollo de 4 patas también compran billetes de lotería con el número 163, porque es el número de la casa de su dueño. Bueno, espero que alguien haya tenido suerte. Pero, ¿qué le ha pasado a este pollo? En realidad, es bastante sencillo. Esta abundancia de patas está causada por la polimelia. La polimelia es un defecto congénito que se da en algunos animales. Los pollos son especialmente propensos a nacer con polimelia. Desarrollan 2 patas de más en el huevo. Los expertos afirman que este tipo de incidentes son normales en la naturaleza y que el inusual aspecto de las aves no es un milagro. En otras palabras, una gallina con 4 patas no traerá ninguna suerte especial. Sí, no ocurre tan a menudo, pero hay casos en todo el mundo, e incluso en humanos. Las razones de la polimelia pueden variar. El embrión puede concebirse como gemelo siamés, en el que uno de los gemelos degenera por completo, salvo las extremidades que acaban uniéndose al otro gemelo. Otra posibilidad es que las patas adicionales se deban a una enfermedad llamada dipigia, en la que el eje del cuerpo se ramifica a lo largo del torso, de modo que el extremo posterior se duplica para formar 2 patas adicionales. Las piernas adicionales no funcionan, pero parecen perfectas versiones en miniatura de las extremidades normales. Pero volvamos a los pollos. Si un ave nace con polimelia, no es una buena coincidencia. Mucha gente no piensa en ellos como mascotas, simplemente se los comen porque un pollo produce más carne. Sin embargo, nada impide que un pollo crezca como tal y lleve una vida perfectamente normal y sana. Lo único que necesitan estos pollos son cuidados especiales. Simplemente no pueden convivir con otros pollos. Las patas de más pueden confundir a los congéneres y hacer que los pisen por error o los lesionen de alguna manera. Por ello, se recomienda mantener a los pollitos con polimelia en pajareras separadas, lejos de otros pollitos. Afortunadamente, el tratamiento de esta afección no suele ser necesario. La mayor parte del tiempo, las aves de 4 patas pueden llevar una vida sana y normal, sin ninguna consecuencia negativa relacionada con el defecto. Además, si se desea, los veterinarios pueden extirpar las patas sobrantes. Estas operaciones tienen éxito y no tienen consecuencias si se hacen correctamente. En realidad, si las patas adicionales eran funcionales, eso podría ser algo adicional. Steve, ¿qué tal 4 patas? ¿En serio?
Las extremidades extras podrían, por ejemplo, salvarnos de problemas de espalda. Y esa, por cierto, es una de las quejas más comunes de los pacientes que van al médico. Casi 65 millones de estadounidenses declaran haber sufrido recientemente dolores de espalda. Unos 16 millones de adultos padecen dolor de espalda persistente o crónico, y como consecuencia, se ven limitados en ciertas actividades cotidianas. Pero si la gente tuviera 4 piernas, probablemente habría menos quejas. De todos modos, vamos a dejar a los pollos y prestar atención a las serpientes. En el norte de Australia se descubrió un reptil insólito. Los guardas de un parque encontraron una serpiente con 3 ojos que funcionaban. Era como si de repente hubiera alcanzado la iluminación. La pitón Morelia, que recibió el nombre de Monty, era especial no solo por su tercer ojo, aunque esto ya de por sí es bastante raro. Las radiografías mostraron que la mutación no era el resultado de pegar 2 cabezas, sino una tercera cuenca ocular que apareció de forma natural en su cráneo. Según los responsables del parque, el ojo extra se desarrolló probablemente en la fase embrionaria. Es muy poco probable que se deba a factores ambientales. Es casi seguro que se trate de un fenómeno natural. A diferencia de la gallina de 4 patas, Monty tuvo que enfrentarse a graves problemas. La desfiguración del reptil le dificultaba la alimentación y, como consecuencia, la serpiente murió pocas semanas después de ser encontrada, con unos 2 meses de edad. Pero sabes, el tercer ojo es en realidad una cosa que casi todos los reptiles tienen. El ojo parietal es un pequeño ojo situado en la parte superior de la cabeza, en algunos vertebrados. Es más pequeño que los ojos principales y está cubierto por piel, por lo que no es inmediatamente visible. Este ojo se encuentra en lagartos, ranas y serpientes, y en realidad es muy importante. Se cree que el ojo parietal ayuda a los animales a orientarse con la luz. Para comprobar su utilidad, los biólogos entrenaron a unos lagartos para que nadaran desde el centro de una pequeña piscina abierta hasta un saliente oculto en su borde. Se colocó una valla alrededor de la piscina para que solo la luz del sol guiara a las lagartijas, que superaron la prueba sin problemas. A continuación, los científicos colocaron a los lagartos en habitaciones con luz artificial durante una semana para alterar su reloj biológico natural. Como era de esperar, las lagartijas no podían orientarse correctamente cuando se las exponía a una iluminación diferente. Pero los científicos fueron un paso más allá e intentaron pintar o incluso eliminar por completo los ojos parietales. En ambos casos, el resultado fue el mismo. Cuando se les colocaba en la misma piscina con un saliente, los reptiles nadaban al azar en lugar de ceñirse a la dirección correcta. La pitón Monty, sin embargo, es una excepción, y su tercer ojo puede haber funcionado tan bien como los 2 principales. Sin embargo, este tipo de deformidades rara vez dan lugar a un funcionamiento normal. Un tercer ojo requeriría un tercer nervio óptico, y esto complicaría la estructura del cerebro. Pero si el cuerpo de la serpiente pudiera hacer frente a todo esto y el tercer ojo no interfiriera en la capacidad del animal para alimentarse, ¿podría considerarse tal cambio una ventaja? En general, ni siquiera los expertos dan una respuesta exacta a esta pregunta, porque aún no se ha investigado lo suficiente sobre el tema. Quizás un tercer ojo permitiría un ángulo de visión más amplio. Y aquí surge una pregunta bastante natural. ¿Cuál es el coste de tal innovación para el organismo de la serpiente? ¿Un tercer ojo, por ejemplo, aumentaría realmente la tasa de supervivencia? Bueno, hay pruebas de serpientes que sobreviven con un solo ojo, así que quizás incluso 2 ojos ya sea demasiado. Y cuando se trata de tener 3 ojos, es más probable que sean una desventaja. Los beneficios son demasiado pocos y el esfuerzo para hacer crecer un tercer ojo es demasiado. Ahora hablemos de la tortuga laúd. Se trata de la especie de tortuga más grande. Pueden alcanzar los 2,5 metros de longitud y pesar teóricamente más de 900 kilos. Aparte de su enorme tamaño, estas criaturas son únicas en comparación con otras especies de tortugas, ya que son los únicos miembros de la familia de las tortugas cuyas raíces evolutivas se remontan a más de 100 millones de años. La población de tortugas laúd, que antaño se encontraba en todos los océanos excepto en las frías aguas del Ártico y el Antártico, está ahora en declive, al igual que las poblaciones de muchos otros animales. Pero vale la pena señalar que a estas tortugas les tocó en su día la lotería de la supervivencia. Por un lado, las tortugas laúd tienen costillas a lo largo del caparazón que ayudan a darles una estructura más hidrodinámica. Así pueden sumergirse a mucha más profundidad que otras tortugas. Además, estos asombrosos reptiles tienen un conjunto único de adaptaciones que les permiten generar y mantener una temperatura corporal cálida incluso en aguas frías.
Además, hasta hace poco se pensaba que tenían un metabolismo en reposo increíblemente alto, 3 veces superior al que cabría esperar en un reptil de su tamaño. Estudios más recientes, sin embargo, ya han cuestionado el metabolismo de la tortuga, pero esto no niega los puntos anteriores. Es cierto que en comparación con los fríos adultos, las crías son bastante indefensas. Nacen diminutas, de entre 5 y 8 centímetros de longitud, y no reciben ayuda de sus padres. No es sorprendente que solo una de cada 1000 y a veces una de cada 10.000 tortugas marinas sobreviva hasta la madurez. Pero la razón no es solo el tamaño. Las tortugas bebés deben confiar en sus sentidos para sobrevivir, pero aquí hay algunos problemas. La vista de las tortugas laúd no es buena, por lo que las crías a menudo mueren simplemente porque son incapaces de orientarse. Sin embargo, las que sobreviven se adaptan a su visión e incluso cazan con éxito en aguas profundas. Por ejemplo, todo tipo de criaturas submarinas luminosas. Bueno, ya que hemos decidido ir bajo el agua, hace un par de años se pescó en aguas chinas un pez que literalmente reventó el internet. Debido a su extraña apariencia, la gente lo comparó con un híbrido de pez y ave. Aunque a mí, la verdad, me parece más bien un pariente pequeño y muy feo de un delfín. De todos modos, los expertos identificaron al pez como una carpa común, que no tenía nada que ver con las aves, pero intervinieron defectos de desarrollo. Los expertos han sugerido que la extraña cabeza se debió a problemas de crecimiento celular a una edad temprana. Un tumor causado por deformidades óseas en esta zona probablemente provocó que la boca del pez cayera hacia abajo. Para continuar su investigación, los expertos tuvieron que trabajar solo con vídeos y fotografías, ya que no pudieron obtener el ejemplar único en sí. Es probable que las sustancias químicas nocivas del agua hubieran entrado en contacto con esta carpa e interrumpido el crecimiento normal del embrión, provocando una cascada de otros efectos en la maquinaria celular. La abultada corona del pez también podría indicar la presencia de un tumor de rápido crecimiento. Aparte de la cabeza, la carpa parecía por lo demás perfectamente sana. La especie en sí es un pez de fondo que se alimenta succionando el limo del fondo y escupiendo todo lo que no sea comestible. Si tiene la boca en el fondo, es aún más cómodo dedicarse a buscar comida. La única pregunta es, ¿desde cuándo es así la extraña carpa? ¿Qué aspecto tenía de niño? No hay una respuesta exacta, pero hay dos posibilidades. O bien el pez era un alevín común y el tumor se desarrolló a medida que crecía y la boca, en consecuencia, se deslizó hacia abajo con el tiempo. O bien la carpa nació inmediatamente con esta cabeza. Uno solo puede esperar que tal defecto solo ayudará a la supervivencia del pez. Quizá con el tiempo todas las carpas comunes tengan la boca desplazada. Y eso ni siquiera es realmente una fantasía. Los tiburones martillo son peces que han evolucionado durante cientos de millones de años hasta convertirse en algunas de las criaturas más reconocibles del océano. Pero poca gente sabe que la inusual forma de la cabeza del tiburón martillo se debe a un defecto genético que pudo producirse hace solo 15 millones de años. Para la evolución, esto es muy poco. Si simplificamos al máximo las suposiciones de los científicos, el caso fue el siguiente. El antiguo tiburón más común dio a luz una vez a una cría con el hocico curvado. Esta extraña mutación tuvo tanto éxito a la hora de ayudar a la cría de tiburón a sobrevivir en su entorno que se transmitió de generación en generación. Así, nacieron los tiburones martillo, por un defecto accidental. La razón por la que esta mutación ha ayudado a sobrevivir a los tiburones martillo es que su cabeza de forma inusual les proporciona un rango de visión mucho más amplio que el de otros tiburones. Esto ayuda a localizar presas con más facilidad, así como a vigilar mejor el entorno, algo que cualquier cazador necesita en busca de comida o para defenderse. Por supuesto, hay una desventaja. Debido a la inusual colocación de los ojos, los tiburones martillo no son tan buenos determinando la distancia a los objetos circundantes como otras especies. Imagínate que tus ojos están en lugar de tus oídos. Una situación realmente complicada. Para compensar esta limitación, la naturaleza ha dotado a los tiburones de receptores eléctricos adicionales que les permiten detectar campos eléctricos creados por presas o depredadores que acechan en la oscuridad. Y su extraña cabeza también permite a los tiburones martillo nadar mejor y maniobrar con más éxito en el agua. ¿Y los rinocerontes? ¿Por qué no hablar también de estos animales? Al fin y al cabo, la naturaleza les ha dotado de adaptaciones bastante inusuales para sobrevivir. ¿Y si, por ejemplo,
cambiara el número de cuernos. En 2015 se tomaron unas fotografías únicas del rinoceronte de 3 cuernos en un parque natural de Namibia. Es el único rinoceronte con 3 cuernos que ha sido visto, o al menos del que han oído hablar los expertos. Se cree que ocurre una vez cada 40 o 50 años. Los rinocerontes negros suelen tener solo 2 cuernos, mientras que otras especies tienen un cuerno cada una. El tercer cuerno es probablemente el resultado de una escisión celular en el útero, es decir, es una mutación. Es poco probable que cause molestias al animal, y también es poco probable que el tercer cuerno se transmita a la descendencia. En general, los rinocerontes utilizan sus cuernos para varias cosas, como la defensa territorial, la protección de sus cachorros de otros rinocerontes y depredadores, los cuidados maternos y la búsqueda de alimento. Los cuernos ayudan a cavar el suelo en busca de agua o romper ramas. ¿Podría ser un cuerno extra un bono? Bueno, si te fijas bien, este cuerno es algo pequeño y torcido. Pero si creciera más, podría hacer que este rinoceronte en particular fuera más peligroso que sus hermanos de 2 cuernos, y por tanto tuviera más éxito. O un rinoceronte así se convertiría en objetivo de los cazadores furtivos, en cuyo caso solo es una desventaja. No hay ninguna ventaja evolutiva. Y sin embargo, las mutaciones a veces pueden beneficiar a los animales terrestres. Se suele pensar que los osos negros americanos son animales de pelaje negro, lo que hace difícil confundirlos con cualquier otro. Sin embargo, algunos osos negros tienen un matiz de pelaje marrón rojizo, como si los hubieran bañado en canela. Probablemente también se trate de una mutación, pero debe haber una razón para ello, ¿no? Los científicos tienen 2 teorías. La primera sugiere que una mutación genética o redistribución de genes causó el pelaje color canela para ayudar a los osos a regular su temperatura corporal. La segunda es que el color se desarrolló para imitar el aspecto de los osos pardos. Todo el mundo quiere parecerse a un oso pardo, ¿verdad? Los osos pardos son tipos duros. Sin embargo, ninguna de las hipótesis ha sido aún confirmada por pruebas científicas. Los investigadores también sospechan que el pelaje marrón ayuda a los osos a evitar a los depredadores al mimetizarse con el entorno de los estados del suroeste donde viven. Y también ayuda a cazar, claro. Siempre es más fácil atrapar a tu presa cuando no te ve. Si cuando escuchas leopardos marinos, te imaginas a alguien como una pequeña foca peluda que te mira con enormes ojos como en un dibujo animado, pues no son así. Son enormes, pesan hasta 600 kilos, son depredadores agresivos que solo pueden ser atrapados por las orcas. Los leopardos marinos han atacado repetidamente a exploradores y pescadores, a veces de forma mortal. En resumen, son los chicos serios. Con este telón de fondo, la historia del fotógrafo Paul Nicklin parece fantástica. El fotógrafo afirmó que quería entender a estos depredadores salvajes a pesar de todo el peligro, y la hembra de leopardo marino que encontró empezó de repente a darle de comer un pingüino. Hablo en serio. Al principio la hembra jugaba con el pingüino y lo dejaba muy cerca de Paul para que el hombre atrapara a su presa él mismo. Esto, naturalmente, no funcionó. Entonces el depredador mutiló ligeramente al pingüino para facilitar su captura. Pero el fotógrafo siguió sin comerlo. ¡Qué sorpresa!, ¿no? A continuación, empezó a dar vueltas con el pingüino en la boca, jugando con la comida, y luego la lanzó al fotógrafo. No sirvió de nada. Bueno, ¿qué se puede hacer en una situación como esta cuando uno realmente no entiende qué hacer con su presa? Le dio al fotógrafo un pingüino muerto y luego le miró con reproche. Puedo imaginar que ella quería preguntar, ¿tendría que masticarlo para ti un poco más, tal vez? ¿Por qué querría la hembra alimentar a un estúpido humano que es incapaz de conseguir su propio pingüino? Quizás formaba parte de un juego de la casita, solo que al estilo de los leopardos marinos. Al fin y al cabo, juegan con sus presas, y a veces lo hacen con dureza, al igual que las morsas. Puede que te sorprenda que las morsas sean básicamente criaturas juguetonas. Yo lo estaba, porque cuando ves una criatura que pesa 1 o 2 toneladas, no crees que tenga sentido del humor. Bueno, la morsa tiene un sentido del humor realmente peculiar. Compruébalo tú mismo. A veces las morsas se acercan sigilosamente a las aves vivas que nadan en el agua y las asustan. Otras veces se zambullen debajo de los pájaros y de repente saltan fuera del agua. Bueno, hasta donde puede hacerlo una morsa, tratando de golpear con sus colmillos a un pájaro desprevenido. Y no importa qué tipo de ave sea, siempre que sea acuática. Una nota importante: las morsas no intentan matar a sus presas a propósito. Por ejemplo, de los 74 casos documentados de juegos, el pájaro solo murió una vez. Y las morsas no necesitan necesariamente jugar con alguien vivo. Algunas morsas utilizan los cadáveres de aves arrojados al agua por las rapaces o arrastrados por la marea. Las reglas del juego son, por supuesto,
muy interesantes. Ahogar los restos de un pobre pájaro, verlos flotar hacia arriba, volver a ahogarlos y así sucesivamente en círculo. O se pelean por el cadáver del pájaro, tratando de arrebatárselo al otro como si fuera una pelota. Bueno, parece que... ¿se divierten? Al igual que la hembra del elefante indio maturí, que, como todos los elefantes, es probablemente un animal muy inteligente. Lo suficientemente inteligente como para atrapar a un pequeño varán, sujetarlo por la cola y agitar al pobre animal de un lado a otro. ¡Qué divertido! Maduri se considera básicamente una experta en la captura de lagartos y es la más aficionada a los varanos. Pero de alguna manera no esperas que un animal atrape a otro y lo lleve durante 4 días lanzándolo, dejándolo caer, luego recogiéndolo y lanzándolo de nuevo. Al principio de los juegos, el varán incluso seguía vivo, pero se desconoce su destino posterior. Dudo que la haya pasado bien. Los juegos de los córvidos me gustan más. No son pájaros, son criaturas astutas. Solo imagina ser, bueno, un perro, por ejemplo, yendo tranquilamente a hacer sus necesidades caninas en algún parque, cuando de repente te muerden en la cola. Tú, por supuesto, te indignas, te das la vuelta y el pájaro se va volando. Y puede repetirse más de 1 o 2 veces. Los córvidos son simplemente los últimos trolls del reino animal. Por supuesto, los científicos tenían que averiguar por qué los pájaros hacen eso, y lo descubrieron. Se cree que es un comportamiento innato que se ha observado incluso en los gansos criados por humanos. En realidad, es una forma inteligente de engañar a los depredadores más grandes para alejarlos de la comida. Bueno, o simplemente para burlarse y provocar la agresión. ¿Por qué los pájaros harían exactamente eso? Para ser honesto, no estoy seguro. Probablemente para esquivar y salir volando corriendo. Vale. Todos los juegos que ya he mencionado se dan entre animales de distinta especie y sin consentimiento mutuo. ¿Y la diversión entre animales de la misma especie? ¿Pueden los animales divertirse sin gaviotas muertas? La buena noticia es... sí, pueden. La mala noticia, eso no significa que nadie salga herido en el proceso. Tomemos como ejemplo los carneros. A menudo se golpean y no es una pelea seria. A veces los adolescentes simplemente juegan así. Ya sabes, algo así como un empujón juguetón en el hombro de los humanos. Excepto que los carneros lo hacen todo con la cabeza y pueden calcular mal la fuerza. Sus cuernos y su cráneo pueden pesar hasta 14 kilos, tanto como todos los demás huesos juntos. Además, cuando los animales corren unos contra otros, su velocidad alcanza a veces los 64 km por hora y chocan con un sonido que se puede oír a 1 kilómetro de distancia. Y si uno de los carneros es más duro, el otro sufrirá una fractura de cuello instantánea. Una situación similar ocurrió entre una cabra y una vaca, y adivina quién tenía la ventaja en esta pelea. No, fue la cabra la que ganó, y de un solo golpe. Ella misma no parecía esperar tal efecto. Pero incluso cuando los animales evitan la muerte instantánea por colisión, estos juegos pueden terminar trágicamente, especialmente cuando se trata de carneros de montaña, porque, bueno, ya sabes, pasan mucho tiempo en las laderas empinadas y no van a bajar allí para arreglar las cosas o jugar. Y no creo que necesites que te diga lo que pasa cuando uno cae a un precipicio. Mira a estos grandes borregos cimarrones. Normalmente la gente imagina esta especie cuando se trata de carneros de montaña. Tienen cuernos muy grandes y fuertes, y en cualquier momento el macho puede... Acaba de empujar al joven, por ningún motivo. Afortunadamente el joven borrego aterrizó sobre su cabeza, es decir, sobre la parte más fuerte de su cuerpo, y pronto volvió a subir como si nada hubiera pasado. ¿Quizás porque todo era un juego? Después de todo, muchos animales, a menos que sean solitarios, juegan entre ellos. Los canguros, por ejemplo, utilizan el estrangulamiento. Espera, ¿qué? Algunos llaman a los canguros conejos mutantes gigantes con esteroides, pero incluso con esa caracterización no se puede esperar nada parecido de estos animales. Los canguros machos boxean entre sí para determinar quién se queda con la hembra. La fuerza de sus patas delanteras es igual a la de un boxeador entrenado. Así que probablemente no hay nada raro en la asfixia. Pero son juegos muy extraños. Sin embargo, ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta? Hemos mencionado los carneros, pero ni una palabra sobre los ciervos, que en realidad hacen un entretenimiento más violento. Sí, los ciervos se pelean entre sí, y durante ese enfrentamiento pueden no darse cuenta de que el suelo bajo sus pezuñas ya se ha acabado. Estos dos tuvieron suerte. Solo se deslizaron por la pendiente sin ni siquiera trabar los cuernos, pero el lugar para jugar podría haber sido un acantilado. Pero la mayoría de las veces el peligro no está en el paisaje, por supuesto, sino en los cuernos. Al jugar con ellos, o si se dejan llevar demasiado por la lucha por la hembra, los ciervos pueden trabar los cuernos con fuerza.
trabar los cuernos y acabar en un lago, por ejemplo. Y los animales, ya sabes, no están adaptados para moverse así juntos. ¿Es posible que se ahoguen en una situación así? Es muy posible, si la gente no viene a ayudarles. ¿Qué pasa si no hay ningún humano cerca? En general, nada bueno. Como lo que pasó con estos 2 ciervos. Tuvieron muy mala suerte. Lo más probable es que trabaran los cuernos en la valla y no pudieran salir. Los depredadores deben haber hecho el resto. Hablemos de algo menos triste. He aquí una bonita historia sobre un perro de Terranova. En 1908, este buen chico vivía con su amo a orillas del Sena, cerca de París. Un día, un niño estaba jugando junto al río y se cayó accidentalmente al agua. Se habría ahogado, pero el perro oyó los gritos y el chapoteo del agua. Saltó la valla y se lanzó al rescate. Como resultado, el niño fue rescatado, y el perro, por supuesto, fue aclamado como un héroe. Para mostrar su gratitud, la familia del niño rescatado le regaló al perro un delicioso filete. En algún momento, este suele ser el final de todas las historias de animales rescatadores. Pero no de esta. 2 días después, el perro sacó a otro niño del agua y volvió a recibir un filete. Poco a poco, los niños empezaron a caer al agua cada vez con más frecuencia, aunque no estaba del todo claro por qué. Y cada vez, el perro héroe estaba cerca para ayudar. Los lugareños incluso empezaron a sospechar que había un delincuente en la zona que lanzaba deliberadamente a los niños al agua. Pero resultó ser aún más interesante. Era el perro. El perro se dio cuenta rápidamente de que si saca a un niño del agua, le dan carne. Pero era raro que un niño cayera al río, así que decidió ayudar. No quería hacer ningún daño, solo que al buen chico le gustaban mucho los filetes. Y por cierto, si pensabas que esta historia parecía una leyenda urbana, Steve y yo nos basamos en el New York Times. El artículo sobre el perro astuto se publicó allí el 2 de febrero de 1908. Y de repente pensé que sería un error no decir nada sobre los primates. Porque aquí hay alguien que sabe jugar a lo que no le gusta a nadie. Bueno, o al menos a la gente. El caso es que los chimpancés tienen la extraña costumbre de divertirse lanzando sus excrementos. Estos primates, como los humanos, son emocionales y necesitan hacer algo para expresar sus emociones. ¿Gritar? ¿Qué tal no gritar sino lanzar algo? Suena como un gran plan. Aquí vamos. Pero hay algo raro en el hecho de que usen los excrementos. Y no solo los usan, sino preparan el proyectil para el lanzamiento. Los científicos sugieren que arrojar heces no es solo una expresión de emoción, sino también una forma de comunicación. Es una especie de entretenimiento parecida a la comunicación activa en los comentarios de alguna red social. Y cuando se trata de lanzar heces a la gente, los chimpancés también se alegran de la reacción humana. De todas formas, sí, la comparación con las redes sociales me parece muy acertada. Pero en general uno esperaría que los chimpancés hicieran algo como lanzar algo desagradable a la gente. Pero ¿qué tal esto? Sales al muelle para subirte a tu barco e ir, por ejemplo, ir a pescar. De repente encuentras una morsa enorme. No te asustes, es solo Wally. Probablemente ha estado descansando en un gran iceberg que ha quedado a la deriva frente a la costa de Gran Bretaña e Irlanda. Y Wally se despertó en aguas desconocidas. Cualquiera en su lugar se habría confundido. No hay hielo alrededor para tumbarse. Pero Wally se adaptó. Empezó a subir a los barcos. Casi 1 tonelada de peso vivo, sumergiéndose en un pequeño barco. Ni que decir tiene que los barcos empezaron a hundirse. Wally hundió al menos un par y luego siguió adelante. Sin embargo, quién sabe, tal vez no estaba haciéndolo solo. ¿Y si hay todo un grupo de morsas que se entretienen con un juego de batalla naval? No me sorprendería. Esta es una gaviota, un pájaro fuerte y agresivo que te arrebatará un bocadillo de las manos, se llevará a tu chihuahua, atacará a tus hijos y esparcirá tu basura por todo el barrio. Pero incluso sabiendo todo esto, uno no espera que una gaviota sobreviva a un flechazo a través de su cuerpo. Este pájaro extremadamente resistente fue avistado en la ciudad británica de Poole. Al día siguiente, fue capturado y llevado a una clínica veterinaria. Allí, los médicos se sorprendieron al descubrir que la gaviota no solo volaba con una flecha de 71 centímetros de largo en su cuerpo, sino que también había una bala de una pistola de aire comprimido en su interior desde hace mucho tiempo. A pesar de ser muy dura, la gaviota necesitaba ayuda porque ya no era capaz de volar, y además tenía una flecha en su cuerpo. Por supuesto, los especialistas sacaron la flecha y comenzaron a buscar al dueño de la flecha, cuyo diseño era muy distintivo. Pero eso no es nada. En la ciudad de Scarborough, en 2010, una gaviota fue vista con el proyectil de una ballesta en la cabeza. No es casualidad que dijera que la gaviota solo fue vista, porque nunca pudieron atrapar al animal herido. La gaviota volaba como si nada le molestara, y llevaba así más de un mes. Por supuesto, los defensores de los animales se alarmaron mucho.
había una persona que se paseaba por la ciudad con una ballesta, disparando a las gaviotas. Eso es como mínimo ilegal y como máximo inhumano. Pero si olvidamos todo eso por un segundo, simplemente piénsalo. Un pájaro al que no le importa en absoluto tener un proyectil de ballesta en la cabeza. ¿Qué clase de animal es este? Como ves, los pájaros se ven afectados por las acciones de los humanos. Lastimosamente, muchos animales terminan en el veterinario por culpa de las personas. Y no hace falta que la gente lo haga a propósito. Basta con dejar una gran olla de metal sin vigilancia. En una aldea del estado de Rajasthan, al norte de la India, un leopardo macho estaba buscando agua cuando de repente quedó atrapado. Su cabeza quedó atascada dentro de una olla de metal y el animal permaneció así durante 5 horas. No quiero ni imaginar cómo se siente una criatura que ha pasado 5 horas en esas condiciones, confundida, asustada, indefensa. Urgh. Al final, el leopardo fue sedado y la olla fue retirada de la cabeza con una sierra. El animal salió ileso y no parecía demasiado alterado. Una pitón de Birmania llamada Houdini necesitó ser operada porque se tragó una manta eléctrica completa, junto con el cable y la caja de control. El propietario admitió que mantenía la manta junto a Houdini para que la pitón no tuviera frío. Pero al parecer la cena del animal se enredó en la manta y a Houdini no le importó comérselo todo junto. Efectivamente, ¿qué diferencia hay entre un conejo, una manta y unos cables? Y como es una pitón, no se tragó la manta accidentalmente sin darse cuenta. Como puede pasar con los perros, por ejemplo. Houdini probablemente tardó 6 horas en comerse la manta, pero de alguna manera ni siquiera pensó en parar, o simplemente no pudo. De cualquier manera, el resultado fue una operación de 2 horas para extraer la manta. Un par de días después, Houdini se recuperó de la anestesia. Y yo en su lugar dejaría de comer conejos. Nunca se sabe qué puede pasar. Mientras Houdini se comía una manta y un conejo, el loro Frosty parece haber decidido que esto era demasiado insignificante y cometió un robo. Incluso diría que es el crimen del siglo. Se robó la caja de joyas de su dueña y lo que más le gustó a Frosty fue un magnífico collar de diamantes. El animal rompió el collar y se comió los diamantes. No me preguntes por qué. Probablemente el pájaro se sentía atraído por las cosas brillantes, aunque normalmente nadie se traga tantos diamantes. 21 para ser exactos. Después de este caro desayuno, Frosty naturalmente perdió el apetito, se sentía débil y tenía dolor de estómago. Imagínate la sorpresa de los médicos cuando le hicieron una radiografía a Frosty y descubrieron la causa de su dolencia. El loro fue operado justo a tiempo. Los diamantes eran afilados y podían dañar sus órganos internos. En resumen, comer piedras preciosas es una muy mala idea, especialmente si eres un loro. Aunque, mirando a Frosty, no creo que se arrepienta en absoluto. Ya que hablamos de aves, conoce a Tieta, una hembra de tucán toco. Si has visto nuestros vídeos, recordarás que perder el pico o parte de él es casi una sentencia de muerte para un pájaro. Sí, pueden seguir viviendo, pero es como jugar en el nivel más difícil sin poder guardar el juego. Tieta consiguió salvar la mayor parte de su pico, pero aún así perdió un buen trozo. Tal vez a causa de los contrabandistas o se peleó con otro tucán, pero eso no importa. Para comer, Tieta lanzaba la comida con la parte inferior de su pico e intentaba atraparla, pero solo tenía éxito en 1 de cada 3 intentos. Como resultado, estaba gastando mucha más energía de la que recibía y estaba agotada. Como siempre ocurre en estas situaciones, el pronóstico de Tieta para el futuro no era bueno, hasta que se creó una prótesis para ella. Fue impresa en 3D, lacada y recubierta con polímeros especiales para mayor durabilidad. La operación solo duró 40 minutos. Al principio, Tieta ignoró el nuevo pico mientras le daban de comer fruta. Pero en cuanto le ofrecieron una comida con larvas y cucarachas, activó el modo exterminador, y ahora está muy bien. Aunque, seamos sinceros, probablemente ya conocías los picos impresos, pero una tortuga de 90 años sobre ruedas es algo muy diferente. La señora T fue atacada por unas ratas mientras hibernaba y perdió sus 2 patas delanteras. El animal fue tratado en el veterinario, pero no pudo recuperar su capacidad de movimiento. Así que los dueños de la señora T decidieron tunear a la tortuga. 2 ruedas de un avión de juguete montadas en el caparazón le permiten a la señora T moverse el doble de rápido que antes. Ahora la tortuga se empuja con las patas traseras y parece bastante feliz, aunque es difícil decir cómo se siente.
Dado que las tortugas viven mucho tiempo, Señora T será la más rápida de su especie durante unos 50 años. Todo lo que necesita es cambiar sus neumáticos a tiempo. En 2021, se encontraron 7 perros con pelaje azul cerca de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod. Sus fotos se hicieron virales el 11 de febrero y los animales fueron llevados a los veterinarios. Poco tiempo después, perros de pelo verde fueron encontrados en otra ciudad, no muy lejos de Moscú. ¿Fue una coincidencia o un extraño caso paranormal que aún no podemos entender? Lastimosamente, la respuesta no es muy misteriosa. Se encontraron restos de tinta en el pelaje de los perros azules. Probablemente los animales estuvieron revolcándose en él porque vivían cerca de una fábrica de vidrio abandonada. Por lo demás, los perros estaban perfectamente sanos, amigables y comían bien. Pero el tinte igual podía ser tóxico. Por otro lado, los perros verdes fueron vistos cerca de un almacén abandonado donde se almacenaban sacos de tinte verde en polvo. Aunque no se puede descartar el factor humano. Alguien podría haber pintado a los perros a propósito para llamar la atención de las redes sociales porque los animales de colores despertaron gran interés. ¿Qué puedo decir? Nadie debería hacer algo así. Sería mejor si la gente se dedicara a rescatar a los animales atrapados. En Estonia, unos obreros sacaron a un perro de un río helado, lo secaron, lo envolvieron en una toalla y lo llevaron al veterinario. En el camino, el animal dormitaba tranquilamente, apoyando la cabeza en el regazo de su salvador. Los médicos examinaron al perro. Sufría de hipotermia severa y shock, y necesitaba claramente atención médica. Pero un cazador local se dio cuenta de que los constructores habían sacado del agua un lobo. El animal pronto empezó a recuperarse, por lo que tuvo que ser encerrado en una jaula, pero los médicos siguieron dándole toda la ayuda que necesitaba. Finalmente, el animal salvaje fue liberado de nuevo en la naturaleza. Y gracias a un collar GPS que se le puso para su seguimiento, sabemos que está bien y lleva una vida normal. Y si crees que es imposible, extraño, ridículo y probablemente mentira que alguien pueda confundir a un depredador salvaje con un perro callejero, debes saber que no es un caso aislado. Por ejemplo, aquí está la historia de una chica que salvó a un perro realmente grande que fue atropellado por un coche. El perro era tan grande que tuvo que pedir ayuda a sus amigos para cargarlo en el coche y llevarlo al veterinario. Solo en la clínica se descubrió que Pancho, como llamaba la chica al animal, no era un perro, sino un coyote. Por desgracia, la historia de Pancho tiene un triste final. Pero ya ves, ¿no? Es fácil cometer un error en un caso como este. Ahora presta atención. Esta historia me impactó tanto que no creí que fuera real hasta que Steve me mostró las pruebas. Tal vez me haya perdido algo, pero... bueno, existen cucarachas vivíparas. Bueno, técnicamente son ovovíparos, lo que significa que las crías eclosionan de los huevos dentro de su madre. No sé qué suena más aterrador. Las cucarachas Archimandrita tessellata son nativas de Costa Rica y Panamá, y son gigantes. A veces alcanzan hasta 10 centímetros de largo. No son cucarachas, sino elefantes. Bueno, elefantes enanos. Estas cucarachas se suelen tener como mascotas, lo que significa que pueden acabar en el veterinario. Por ejemplo, si tienen dificultades para dar a luz. Dios, no puedo creer que esté hablando de cucarachas. Este caso se registró en una clínica veterinaria de Rusia, donde atendieron a una cucaracha archimandrita embarazada, que no podía dar a luz. Por lo general, esta especie da a luz en 36 horas, pero en este caso no ocurrió nada, por lo que los médicos sugirieron una operación. El dueño estuvo de acuerdo. Y entonces empezó lo más interesante, porque había que anestesiar a la cucaracha para que no sintiera dolor. ¿Y cómo se hace eso cuando el paciente es tan pequeño? Primero la cucaracha fue ubicada en una cámara de oxígeno, y luego en una caja especial donde se le administró la anestesia de gas, y entonces se le puso una máscara. Era una máscara habitual que tenía un agujero, y esto era suficiente porque afortunadamente las cucarachas respiran por el abdomen. Al final, la operación fue un éxito y la paciente sobrevivió y pronto volvió a la normalidad. Me encantan las historias de animales con final feliz. Por cierto, si quieres compartir tus historias, escríbenos en los comentarios. A Steve y a mí nos encantará leerlas. Así que, un petrel gigante. ¿Cuánto sabes de este pájaro? Busca en la web y te darás cuenta rápidamente de lo difícil que es encontrar una foto de un petrel gigante no cubierto de sangre. O un petrel que no sumerja la cabeza dentro de su presa. O un petrel que no luche contra otro petrel como si fuera un duelo a muerte. O
Bueno, ya te haces una idea. Y si crees que los petreles gigantes no son aves, sino más bien maníacos, entonces, pues no lo discutiré. Hay una razón por la que algunas personas incluso describen los ojos de los petreles como ojos fríos, pálidos y muertos. Hay algo de verdad en eso. En el pasado, estas criaturas solían ser una verdadera maldición para los marineros. Según relatos del siglo XIX, los petreles atacaban a las personas que se caían por la borda, como si supieran que su presa sería más vulnerable en el agua. Además, los petreles utilizaban picos curvados en forma de gancho para apuntar a los ojos y a la cara. ¡Qué bonito! Las historias decían que estos picos rebanaban las manos de los marineros si intentaban protegerse. Pero la historia que más me impactó fue la del contramaestre que en 1840 se cayó del HMS Erebus durante la exploración de la Antártida. Una gran bandada frenética de petreles gigantes se le echó encima, atacando con tal furia que se ahogó más rápido de lo que el barco pudo volver a recogerlo. ¿Podría ser peor que eso? Sí, cuando se trata de un petrel gigante. Como muchos otros animales, los petreles acaban a veces en centros de rehabilitación, pero incluso allí siguen siendo sanguinarios y agresivos. La persona que se acerque a ellos debe llevar zapatos que cubran los dedos de los pies. Adivina por qué. Sí, los petreles atacan los dedos de los pies de los humanos con tanta saña que es como si quisieran arrancárselos. Un ave hambrienta puede hacer precisamente eso. No porque los dedos de los pies parezcan mariscos, calamares o peces. Los dedos son carne. No importa que estén unidos a una criatura mucho más grande que el propio petrel. Eso es bastante inquietante, sobre todo cuando te consideras el pináculo de la evolución, el rey del planeta, y luego descubres que para algunas aves, ni siquiera para los leones o los lobos, no eres más que carne. Pero aunque el petrel gigante no intente darte un mordisco, hará algo repugnante. Todas las aves del orden de los procellariformes, entre las que se encuentran el petrel gigante, pueden vomitar un líquido anaranjado de mal olor cuando se ven amenazadas. Sí, un petrel asustado, el mismo pájaro que puede ahogar a una persona, puede vomitar. Bueno, en realidad no es realmente vómito, sino algo llamado aceite estomacal, la comida sobrante que se puede utilizar en caso de emergencia. Este aceite puede ser letal para otros pájaros porque provoca el enmarañamiento del plumaje. La gente no tiene nada que temer, excepto un olor asqueroso y terriblemente vil que puede persistir durante años. Espero que no te lo hayas imaginado, o al menos no estabas comiendo en este momento. Sin embargo, por muy repugnantes o incluso crueles que puedan ser los petreles, es fácil explicar su comportamiento. Si las aves tienen hambre, comerán. Y en cuanto a lo que cuenta como comida, eso no es su problema. Los cuervos no son así. Se les puede ver tirando piedras a los transeúntes y a los coches, solo por diversión, solo porque es entretenido. En 2012, en una de las regiones rusas, a una bandada de cuervos se le ocurrió una actividad muy interesante: coger pequeñas piedras del tejado de un edificio gubernamental y luego lanzarlas a los coches de los diputados y ministros. Solo porque es divertido ver cómo se rompen los parabrisas y se doblan los techos de los coches. Los testigos contaron que, tras lanzar una piedra, los cuervos volaban de nuevo al tejado para coger otra. Pero eso no es nada comparado con lo que ocurrió en Japón en la década de 2000. Según el artículo publicado en The New York Times el 6 de mayo de 2008, en aquella época se desató una auténtica guerra entre humanos y cuervos en Japón. Había tantos pájaros que la población local se asustó mucho. Las aves negras y agresivas tenían una envergadura de 1 metro, picos afilados y garras. Una auténtica pesadilla. Arrebataban a los patitos y los perritos de las praderas de los parques, anidaban en los postes, provocando apagones, cortaban los cables e incluso interrumpían el servicio de trenes. Para luchar contra los cuervos, se crearon patrullas especiales de cuervos que debían buscar y eliminar los nidos de cuervos. Pero los cuervos empezaron a construir nidos ficticios como cebo para distraer a la patrulla de los nidos reales. No me sorprendería que se rieran siniestramente cuando lo hacían. Y ni siquiera he mencionado a los pájaros que han atacado a la gente porque han invadido su territorio, o simplemente han comido algo delicioso. En serio, no creo que los cuervos necesiten una razón para hacer este tipo de cosas. Simplemente se divierten y les encanta molestar a alguien. Aunque nadie sabe el número exacto de cuervos en Japón, los expertos en aves afirman que su población ha aumentado drásticamente desde la década de 1990. Quizá fue durante este periodo cuando los cuervos se volvieron bastante atrevidos, porque en 1996 empezaron a intentar descarrilar trenes. No es broma.
Durante mucho tiempo, la policía no podía entender cómo los vándalos que colocaban piedras en los raíles podían trepar por la valla de casi 2 metros de altura. Tenían que trepar, colocar una piedra y escapar, teniendo en cuenta que los trenes llegaban cada 3 minutos. Parece que el criminal era tan rápido que podía volar. Imaginaos la sorpresa de la policía cuando las cámaras captaron al criminal volando. Era un cuervo. No era necesariamente un pájaro único, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. El cuervo quería poner piedras en los raíles y así lo hizo. ¿Iba a provocar un accidente? ¿Quién sabe? Después de todo, no se puede interrogar a un pájaro. Sí, no se puede interrogar a un pájaro, aunque los cuervos pueden aprender a hablar, pero no hay garantía de que no te diga que te vayas al infierno. Basta con escuchar esta grabación realizada en 1987. Un pato almizclero macho llamado Ripper dijo la frase «maldito tonto» hace más de 30 años, pero no hace mucho se publicó un estudio oficial. Porque el pato parlante es una sensación. La gente solía creer que los loros y los cuervos pueden imitar el habla humana, pero no los patos. Sin embargo, Ripper, que vivía en Australia, en la Reserva Natural de Tidbindila, cerca de Canberra, no solo sabía maldecir, sino que también imitaba a la perfección el sonido de una puerta al cerrarse. Sí, una elección de sonidos bastante extraña. Aunque está claro cómo el pato pudo captar el sonido de la puerta, no tengo ni idea de quién le enseñó a maldecir. El cuidador del recinto donde nació y creció el joven Ripper debió de refunfuñar en voz baja. Bueno, o el pato se metió con una mala gente, como los cuervos. Si has seguido mi canal el tiempo suficiente, probablemente te habrás dado cuenta de que en la naturaleza puede ocurrir literalmente cualquier cosa. Ah, y por cierto, se sabe que Ripper practicó la imitación de sonidos durante la época de apareamiento. El conocimiento del lenguaje de otra especie debe haber impresionado mucho a las hembras. Esta historia parece lógica, es decir, el pato no decía palabrotas porque sí. A diferencia de los 5 loros grises africanos que viven en el zoológico británico. El parque los adoptó de diferentes propietarios y los puso en cuarentena antes de exponerlos al público. Y entonces pasó algo. No está claro cuál de los pájaros se enseñó al resto a decir palabrotas, pero cuando los loros fueron trasladados a los recintos compartidos, empezaron a proferir un aluvión de maldiciones, con gran entusiasmo. La reacción de la gente no hacía más que alegrar a los pájaros. Si alguno de los visitantes o empleados del zoo se reía o incluso ponía cara de asombro, a los loros les gustaba y seguían. Decidieron sacar a los pájaros de los recintos compartidos. Al fin y al cabo, entre los visitantes del zoo había niños, pero enseguida se vio que, incluso sin gente, los pájaros seguían diciendo palabrotas. Solo que ahora un loro decía palabrotas, otros se reían y así sucesivamente. Al final hubo que separar a los loros para que otras aves, que tuvieran una influencia positiva sobre ellos, les ayudaran a aprender las palabras de cortesía. Siempre existe el riesgo de que el tiro salga por la culata. Los gamberros podrían enseñar al resto un lenguaje obsceno. Y entonces tendrían 250 pájaros que dicen palabrotas en el zoo. El director ejecutivo de la reserva, Steve Nichols, admitió honestamente que no sabía qué harían entonces. Y luego pensé, al fin y al cabo, si los loros dicen palabrotas en público, especialmente delante de los niños, probablemente se trate de una violación del orden público. ¿Se puede arrestar a los pájaros por ello? Steve y yo conseguimos encontrar al menos un caso ocurrido en la India. Una anciana de 85 años, Janabai Sakharkar, dijo a la policía que era constantemente insultada por un loro llamado Hariyal. Cada vez que la mujer pasaba por la casa de su hijastro, dueño del loro, el pájaro empezaba a golpearla con todo tipo de palabras obscenas. La policía, por supuesto, se divirtió, pero trató de ser profesional. Convocó a todas las partes del conflicto a la comisaría. Y cuando digo todas, quiero decir todas, incluido el loro. Sin embargo, en la comisaría, el pájaro no dijo ni una sola palabra, ni insultó a la mujer. Quizá no iba a decir ni una sola palabra sin su abogado. De todos modos, la policía detuvo a la mascota y la entregó al departamento forestal para que la reeducaran. Pero, en realidad, Hariyal pudo oír cómo el dueño insultaba a su madrastra y se lo repitió. Al fin y al cabo, así es como funcionan los loros. ¿Podría Hariyal insultar intencionadamente a una mujer mayor? Lo dudo, porque los animales que imitan el habla humana no tienen ni idea de qué están diciendo en realidad, aunque algunos alborotadores son muy conscientes de qué están haciendo. Otto, un pulpo que vive en el acuario alemán Sea Star,
Se aburría porque no tenía visitas en invierno. Pero los pulpos son criaturas inteligentes, así que Otto fue capaz de idear una forma de entretenerse. Una noche, todo el sistema eléctrico del acuario se estropeó. Por la mañana se arregló, pero a la noche siguiente volvió a ocurrir. Y luego otra vez. Al final, los empleados decidieron pasar la noche en el interior para averiguar la causa del cortocircuito. Y vieron a Otto. El pulpo se subió al borde de su tanque y roció agua a las lámparas de arriba. ¿Cómo se le pudo ocurrir a un pulpo algo así? Más tarde se supo que fue el personal del acuario quien enseñó a Otto a rociar agua, no a las lámparas, sino a los visitantes. El pulpo se dio cuenta de que había una conexión entre el apagón y el desorden que le divertía. No es la única vez que Otto descubrió una forma de divertirse. Por aburrimiento, lanzó piedras al cristal y una vez incluso lo dañó. Hizo malabares con cangrejos ermitaños y reordenó el tanque varias veces. Por alguna razón, sus compañeros de tanque no estaban contentos con eso. Un viajero estaba una vez explorando Australia Central durante una sequía. Estaba atormentado por la sed, e incluso el estanque que encontró resultó estar completamente seco. Parecía que inevitablemente se enfrentaría a una dolorosa muerte por deshidratación. Pero de repente, su ayudante exclamó: «No se preocupe, aquí hay mucha agua», y empezó a cavar. Llegó a la arcilla y sacó de allí una gran rana repleta de agua. El agua que había dentro fue suficiente para aliviar la sed del viajero. Y luego encontraron más ranas, tantas que todos tuvieron agua en abundancia, incluso sus caballos. Esta historia del libro Spinifex and Some Pioneering and Exploration in Western Australia del investigador David Carnegie parece un cuento de hadas, pero las ranas que retienen agua existen. Una de estas especies es la rana Neobatrachus aquilonius, que solo vive en Australia. Durante la estación seca, se entierra en el suelo, donde forma una especie de capullo para conservar el agua en su interior. Si no sabes cómo es el escondite de esta rana, difícilmente la encontrarás, pero los aborígenes australianos tienen sus secretos. Son capaces de encontrar ranas bajo tierra y sacarles agua para beber. En realidad, esta rana no es muy grande, mide unos 6 centímetros, pero gracias al agua se infla y se hace más grande. Algunos incluso dicen que la rana parece una pelota, pero ¿cuánta agua puede contener? Algunos investigadores dicen que alrededor de un vaso. Los nativos exprimían más o menos esta cantidad en su boca, pero diferentes científicos dan cifras diferentes. Alguien dice que son 200 mililitros, otros dicen que son de 10 a 25 mililitros. Así que, si el investigador dice que había suficiente agua incluso para los caballos, debe haber encontrado muchas ranas allí. Por cierto, si te estás imaginando cómo estos anfibios se zambullen en el agua y beben con avidez hasta reventar, no ocurre así. Las ranas, que pasan mucho tiempo en el agua, absorben el líquido a través de su piel. Me pregunto cómo saben cuándo parar. Así que, aparentemente, una rana simplemente se acuesta en una especie de charco y espera hasta que se moje mucho y entonces se entierra en la arcilla. Y entonces, el escenario perfecto es el siguiente. La rana está a unos 30 centímetros de profundidad hasta que empiezan las lluvias, que ablandan su capullo. Y entonces sale para hacer lo que las ranas suelen hacer: cazar, criar, cosas así. A menos que los nativos sedientos encuentren la rana primero. Parece raro, pero pueden encontrarla en tanta profundidad simplemente siguiendo las huellas de la rana o golpeando la superficie con un palo. Probablemente cuando la rana está abajo, el sonido es más hueco. Otra forma es pisar bien el suelo y luego escuchar. Las ranas pueden croar débilmente en respuesta. Vale, así que un hombre saca una rana, bebe todo su suministro de agua y ¿luego qué? ¿Cómo sobrevivirá durante una sequía si el recurso más importante fue literalmente exprimido? Bueno, en realidad, los nativos tratan de volver a enterrar cuidadosamente la rana, como si fuera una especie de inversión en el futuro, en caso de que necesiten agua de nuevo más tarde. Pero una rana sin agua en la estación seca está condenada a morir. Sí, lo más probable es que viva más tiempo bajo la tierra que en la superficie, pero el resultado será el mismo. Es triste, supongo, pero todo el mundo está tratando de sobrevivir. Durante una sequía, tanto las personas como los animales sufren por igual. Pero, a diferencia de las ranas, los aborígenes australianos tienen otra forma de conseguir agua. La melaleuca siempre ha sido muy importante para la población indígena de Australia. Este árbol se utiliza para fabricar medicinas para varias enfermedades. Su corteza se usa para construir y tejer cestas. Sus flores proporcionan néctar y miel. Su madera es buena para hacer vallas. Y se puede encontrar agua en este árbol. Bastante. Una pequeña protuberancia en la corteza es una señal segura de que hay agua en su interior que te salvará la vida en una situación crítica. Todo lo que tienes que hacer es cortarla y recogerla en un recipiente. Sí, puedes beber esta agua sin peligro. El árbol la filtra y mata todas las bacterias. Y también la endulza un poco, probablemente para hacerla deliciosa.
Imagina que eres uno de los primeros colonos en un territorio totalmente inexplorado. Por supuesto, necesitáis un lugar donde vivir y algo que comer. Y un día estás tranquilamente sacando verduras de la tierra cuando de repente notas... ¿Un pez? Hay un largo camino hasta el río más cercano. ¿Y cómo podría un pez acabar bajo tierra en primer lugar? ¡Un pez vivo! Los primeros pobladores de Nueva Zelanda aún no sabían que se habían topado con el pez Neuchanna borrausius, una de las criaturas más inusuales de las islas. Cuando las charcas pantanosas se secan en verano, los peces se entierran en el suelo y permanecen allí, respirando aire, hasta que la primera lluvia fuerte de otoño los saca del suelo. Parecen a las ranas que ya he mencionado. Pocas especies de peces en el mundo pueden sobrevivir durante largos periodos cuando están fuera del agua. Este pez fue en su día el pez más abundante en Nueva Zelanda. Los locales siempre tuvieron acceso a la comida. En algunos lugares, el pez Neuchanna borrausius se le llama incluso el tesoro de las tribus locales, y es un título bien merecido. Piénsalo, parece la pesca más fácil del mundo. O sea, seguro que cavar la tierra puede ser duro, pero al menos no tienes que esperar. Una persona simplemente excava la tierra y no necesita vigilar el flotador, sacar rápidamente los peces del agua en el momento adecuado, molestarse con las redes. Solo hay que cavar un poco y la cena está lista. Y si además desentierras unas patatas, tendrás también una guarnición. La primera pregunta que me vino a la mente: ¿qué demonios es esto? No pueden ser bueyes inflados por la gente. Por supuesto que no. Estas son sus pieles. Están cosidas y llenas de aire. Una especie de antiguos salvavidas, solo que hechos de piel de buey o de otro tipo de ganado. Por supuesto, para crear algo así, se necesita una piel intacta. La enterraban en la tierra para luego quitarle el pelo en un par de días. La ponían del revés, cosían todos los agujeros, dejando solo uno en la pierna. Y finalmente, le echaban alquitrán y luego, bueno, ponían un tubo de caña en la pierna y la inflaban. Y nadaban en el agua. Cuando no la usaban, la desinflaban y la ponían en remojo para que se ablandara de nuevo. En realidad, se trata de una técnica muy antigua. Uno de los ejemplos más antiguos se encuentra en un bajorrelieve de los antiguos mesopotámicos que data de alrededor del 860 a.C. ¿Lo ves? Los soldados asirios están nadando en algún lugar sobre las pieles infladas, muy probablemente de cabras. La misma técnica fue utilizada por las tropas de Genghis Khan y más tarde por los romanos y los árabes cuando cruzaban los ríos. Pero eso fue en la antigüedad, y esta foto es de la India a principios del siglo XX. ¿Por qué la gente no podía usar puentes o barcos? Bueno, se lo pregunté a Steve, y me miró como si fuera un idiota. Allí no había barcos ni puentes, así que esa técnica era la única forma de cruzar. Aunque para mantenerse en una piel así, una persona tenía que ser muy experienciada y muy ágil. Sí, estas cosas volteaban. Las personas se mantenían bien de todos modos. Lo hacían tan bien que fabricaban enormes balsas con las pieles para transportar grandes lotes de cosas, como por ejemplo, lana. Pero cuando piensas que eso es todo, que nuestros ancestros no podrían inventar algo más raro que balsas de bueyes inflables, mira eso. Cines de la Edad de Piedra. Bueno, o de la Edad de Hierro. De hecho, hay tantas pinturas rupestres o petroglifos en el Valle Alpino de la Val Camonica que algunos fueron hechos hace 8000 años. Otros hace 3000, y así sucesivamente. Pero lo importante no es la edad, sino el hecho de que los dibujos rupestres cobraban vida. Lo digo en serio, la luz de las antorchas y las sombras parpadeantes podían crear la ilusión de imágenes en movimiento. No es la captura de movimiento, por supuesto, pero para esa época probablemente se consideraba un avance. No hay que olvidar que estos dibujos estaban al aire libre y casi desaparecían a la luz del día. Pero con la puesta de sol, cuando la gente encendía el fuego, empezaban las sesiones nocturnas de cine. Entonces, ¿qué veían nuestros antepasados? ¿Tenían algún género, tal vez películas de acción? Bueno, representaban casi todo en las rocas. Algunas escenas muestran duelos, cacerías, casas y gente bailando. Al mismo tiempo, los cines antiguos también tenían reglas. Por ejemplo, las mujeres rara vez aparecían en las películas. Y también, ¿qué te parece eso? Nuestros antepasados tenían restricciones de edad. En cualquier caso, en los petroglifos de Val Camonica no se encuentran animales atravesados por lanzas ni personas apuñaladas. ¿Qué es esto sino el antiguo PG-13? ¿Qué más necesita un cine? Sonido envolvente. Y al parecer, nuestros antepasados también pensaron en eso. Los investigadores se dieron cuenta de que las pinturas rupestres suelen aparecer en un lugar con muy buen eco, e incluso probaron el Valle Alpino con petroglifos. Lo más probable es que la gente imitara los sonidos para amenizar lo que ocurría en la pantalla. En la pared. ¡Oh! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! Sí, así es como se divertían nuestros antepasados. Y por fin lo que llevas tanto tiempo pidiendo.
tigre contra león, dos formidables depredadores, pero ¿cuál de ellos prevalecerá? Primero, echemos un vistazo al tamaño. En este sentido, estos felinos salvajes no son tan diferentes, pero fíjate en su peso. Por término medio, los tigres pesan unos 360 kilos y los leones solo 250, y no se trata de grasa. Los tigres simplemente tienen más músculos. Más músculo equivale a más fuerza, así que parece que los leones están condenados. Pero todo eso es teoría. ¿Qué hay de la práctica? En la antigua Roma, enfrentar a tigres contra leones no era raro. Es más, la gente solía apostar por los tigres. Hay pocas pruebas, después de todo fue hace mucho tiempo. Pero tenemos imágenes antiguas de los ganadores y algunos datos sobre las apuestas. ¿Crees que la época del Coliseo es un mal ejemplo? No hay problema. A finales del siglo XIX, Gaekwad de Baroda, un gobernante indio, organizó una pelea entre un león y un tigre. No sé por qué, tal vez se aburría. Las apuestas eran de 1 a 37.000 a que ganaría el tigre, pero el Marajá siguió apostando por el león y perdió 37.000 rupias. ¿Alguna otra historia? En 2011, un tigre que se abrió paso en el recinto de los leones del zoológico de Ankara asestó un potente golpe a su oponente con su pata, un solo golpe. Según las normas de YouTube, no podemos mostrar las imágenes reales, pero las garras cortaron una vena del cuello del león y el animal murió. Y sin embargo, estos ejemplos no son muy precisos desde el punto de vista científico. La fuerza debe medirse en la naturaleza, no cuando hay un montón de gente alrededor que mira, huele y hace ruido. Pero la cuestión es que no tenemos ni idea de cómo actuarían estos dos depredadores si de repente se encontraran. Los tigres y los leones simplemente no viven en las mismas zonas. Sin embargo, en un momento dado, los científicos iban a trasladar a algunos leones a las tierras con tigres, pero luego cambiaron de opinión, porque tenían miedo de que unos cuantos tigres mataran a sus rivales de esa manera. Por supuesto, una manada puede manejar un tigre en solitario, pero en cualquier otra situación, apostaría por un tigre. ¡Hasta luego!